Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa de esta noche de jueves, con el cual, bueno, pues ya finaliza esta calurosa semana para nosotros y bien les animamos, como no, a que continúen en nuestra programación también el viernes, porque además hay un programa especial de la Caja Negra con un debate pre- y postelectoral que va a merecer y muchísimo la pena. Bueno, en lo que se refiere a la jornada de hoy, bueno, pues nos hacemos eco de unas imágenes que ya se están volviendo cotidianas en nuestra ciudad. Son los patinetes estos verdes que vemos que están como para alquiler. Bueno, de hecho son patinetes alquiler con los que muchas personas, sobre todo los más jóvenes, bueno, pues ya se están desplazando por distintas zonas de la ciudad. El patinete, que al principio parecía que era un capricho, bueno, pues parece que ha llegado para quedarse e incluso cuando vas conduciendo por Oviedo, por Gijón, pero bueno, en este caso que nos atañe por la capital asturiana, pues cada vez ves más gente con esos patinetes. Hoy precisamente el ayuntamiento, bueno, pues hacía referencia a estos patinetes a los que están de alquiler, recordaba que no se puede circular por ellos, con ellos ni por las aceras ni por zona peatonal y que por el momento la policía local hará una labor pedagógica. Una vez acabe la pedagogía, llegará la multa. Escuchamos al concejal de Seguridad Ciudadana. De lo que queremos recordar, porque debemos convivir todos, la utilización de los vehículos personales junto con los peatones. Estamos ya empezando a recibir quejas de los peatones de que son un peligro porque van a mucha velocidad por las calles peatonales, cuando todos sabemos que por las calles peatonales y por las aceras no pueden circular estos vehículos, ni bicicletas, que no solamente quiero hablar de patinetes, sino también de bicicletas ni patinetes. Hay que recordar que no pueden circular por aceras ni por calles peatonales y es algo que estamos viendo todos los días que ocurre. Entonces la policía, a partir de ese momento, vamos a empezar en un primer momento a hacer un poco de pedagogía recordando, no deberíamos hacerlo, pero bueno, como tampoco queremos ser tan rígidos, vamos a hacer un poco de pedagogía concienciando a la gente de lo que deben hacer. Y a partir de dentro de unos días, ya lo anunciaremos, se comenzará a sancionar. Cuando va uno circulando por esta misma calle, por Marqués de Mendizábal, tú llevas una velocidad, pero si te quieres meter a la zona de la catedral, a la entrada en la calle peatonal, el patinete él solo se te va a reducir y se va a poner una velocidad de 5 km por hora, que está calculado que es la velocidad que lleva un peatón caminando. Quiere decir que no van a tener ese riesgo. Sí, los patinetes que son propiedad privada, que esos como no tienen esa geolocalización, van por libre, pues esos van a estar quizás más vigilados por parte nuestra, más controlados. En este caso, con los de alquiler vamos a tener esa facilidad que nos proporciona la misma empresa, que en una zona delimitada, os pasaremos también el mapa de esa zona donde va a estar restringida la velocidad, y ya digo que el patinete al llegar se va a reducir él solo y va a ir a 5 km por hora. Bueno, pues ya lo escucharon. Para aquellos que usen el patinete de manera habitual, primero llega la fase de pedagogía y si no, bueno, pues ya pasa a la fase de la multa, en este caso. Bueno, el programa de hoy, como siempre, ya comienza con la cabecera. Ojito, porque hoy vamos a hablar de impuestos. Hasta ahora. Bueno, con la llegada de estas fechas no solo llega el buen tiempo, no solo llega el calor, sino que llega también el momento de afrontar la declaración de la renta, la declaración del IRPF, aquel eslogan antiguo de que Hacienda somos todos. Bueno, pues yo no sé si es así, si Hacienda somos todos, pero bueno, todos, quien más quien menos, debemos contribuir. Quizás algunos de ustedes ya hayan hecho precisamente la declaración de la renta, otros estén en ello. Bueno, vamos a ver qué novedades nos trae para este año, bueno, pues pequeñas cosas que tienen que ver con estos impuestos. Para ello vamos a hablar esta noche con una persona que sabe mucho de este asunto, que es Beatriz Sánchez. Ella trabaja en el Departamento Fiscal de Porrón Asesores, en Oviedo, en la calle La Argenta, en la zona de la Hería, es donde está la asesoría de Porrón Asesores. Beatriz, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Nada, encantado de que estés con nosotros. Bueno, vamos a ver, lo primero, ¿quién debe declarar en la renta
2022. Pues aquellos residentes en España que cumplan una serie de requisitos o una serie de supuestos. Los más habituales son, por ejemplo, aquellos contribuyentes con un rendimiento de trabajo superior a 22.000 euros que procedan de un solo pagador, o cuando procedan de más de un pagador que superen los 14.000 euros esos rendimientos, siempre y cuando el segundo y restantes pagadores superen los 1.500. O aquellas personas que hayan tenido una ganancia patrimonial, bien por venta de acciones o por venta de inmuebles que supere los 1.600 euros, rendimientos de capital mobiliario también superiores a 1.600, los que se venían practicando la deducción por vivienda habitual y quieran continuar con ello, o los que hayan recibido alguna ayuda, subvención, el ingreso mínimo vital. Claro. Ese computa, ¿no? El ingreso mínimo vital hay que declararlo en la declaración de la renta. Claro. Bueno, ¿qué plazos hay para presentar dicha declaración de la renta? Bueno, la campaña de la renta se inició el 11 de abril. El 1 de mayo comenzó el servicio telefónico de Le Llamamos, es un servicio de la agencia tributaria que te hace la declaración de la renta por teléfono. El 1 de junio comenzó el servicio presencial en las delegaciones de la agencia tributaria para hacer la declaración de la renta allí presencial. El 27 de junio finaliza el plazo para las domiciliaciones de aquella gente que le sale la declaración de la renta a pagar, y el 29 de junio termina el plazo para solicitar la cita online, para hacerla telefónicamente o presencial en las delegaciones de Hacienda, y por último el 30 de junio finaliza el plazo. No debemos de olvidar que si hemos domiciliado el pago de la declaración de la renta y lo hemos fraccionado en 2 veces, el 6 de noviembre en este ejercicio económico se nos cargará en cuenta el segundo plazo. Claro. Vamos a ver, lleva años realizando declaraciones de la renta. Por experiencia, ¿cuáles son los errores más frecuentes que se pueden dar o que se dan a la hora de hacer dicha declaración? Bueno, no nos debemos de olvidar del plazo, es muy importante. Si nos pasamos, que no se nos pase, ¿no? Claro, si nos pasamos de 30 de junio ya caemos en recargos. Y si te das cuenta de que no has cumplido el plazo, tienes que solventar ese error antes de que sea Hacienda de quien te lo requiera para evitar cargos mayores. También tenemos que verificar muy bien el borrador y los datos fiscales, porque la información que contiene el borrador muchas veces es incompleta o errónea. Hay datos que no te traspasa, por ejemplo, un premio o una ganancia patrimonial, o cuando tienes una actividad económica, esos datos no los traspasa el borrador. Las deducciones autonómicas no las traspasa, tienes tú que seleccionar aquella de la que te quieres beneficiar. Y en Asturias tenemos muchas deducciones interesantes. Las que más solemos utilizar, por ejemplo, son la deducción autonómica por el alquiler de la vivienda habitual, o las de la monoparentalidad, la familia numerosa. También se puede aplicar la de los libros de texto y material escolar para aquellos niños que están estudiando en la ESO o en la primaria. Entonces, bueno. Gran parte de las declaraciones que se presentan, corresponden a trabajadores por cuenta ajena. Por ello, ¿en qué se tiene que fijar un trabajador cuando declara sus rendimientos como empleado de una empresa? ¿Qué tiene que pedir? Bueno, no puede olvidar si paga un sindicato, incluir la cantidad que se está pagando al sindicato. También si pagas un colegio profesional o una colegiación. Tenemos que tener también muy en cuenta si hemos tenido algún litigio con la empresa, esas facturas que pagas al abogado también las puedes tener en cuenta como gasto. Y luego, gente que ha trasladado su domicilio por motivos laborales a otra comunidad autónoma y estaban inscritos como demandantes de empleo, estas personas tienen la movilidad geográfica, que es un beneficio importante. Las personas con alguna discapacidad, hay una buena opción para aplicar la deducción por trabajador activo discapacitado. Hay que tener en cuenta que cuando te conceden una discapacidad muchas veces viene con efecto retroactivo. A veces conviene también revisar los años anteriores, hacer una complementaria y aplicar las bonificaciones de las que te pudieras beneficiar por eso. Vamos a ponernos en un supuesto. En el caso de recibir una herencia, ¿tiene el contribuyente la obligación de declarar dicha herencia? Bueno, cuando recibimos una herencia ya tributamos por ella en el impuesto de sucesiones y donaciones. En principio no tiene ninguna imputación, no tienes que declararlo en renta. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando recibimos la herencia
pues nos genera unos rendimientos. Por ejemplo, que tengas un depósito bancario que está generando un rendimiento, o que tengas un inmueble arrendado, que también te está generando unos rendimientos de capital inmobiliario. Esos rendimientos sí que debes de declararlos en la declaración de la renta. Y no podemos olvidar que si nuestro patrimonio supera los 700.000 euros, a lo mejor al recibir la herencia nuestro patrimonio aumenta, estaríamos también obligados a hacer el impuesto del patrimonio. Claro. Y vamos a suponer que tenemos la fortuna de que el resultado de la renta haya sido a devolver. Perfecto, ¿no? Aunque de ello hablaremos luego también. ¿Qué plazo tiene Hacienda para efectuar dicha devolución? Bueno, el plazo para presentar la declaración de la renta finaliza el 30 de junio, pues tienen 6 meses, es decir, hasta 31 de diciembre nos podrían realizar la devolución. Que no nos hayan devuelto todavía no significa que nos estén revisando, simplemente bueno, que llevan su orden. ¿Qué pasa si superamos el 31 de diciembre? Pues que Hacienda te tiene que devolver ese dinero que te corresponde, más los intereses correspondientes desde la fecha que finalizó el plazo, o sea, desde el 31 de diciembre hasta la fecha en la que te corresponde la devolución. Y te aplicarán el interés legal del dinero, que actualmente está en el 3,25%. Bueno, pues bien. ¿Y alguna novedad con respecto a que usted, considere importante, con respecto a esta declaración de la renta 2022 que no presentasen otros ejercicios anteriores? Bueno, por ejemplo, las aportaciones a planes de pensiones con derecho a reducción individuales se han visto reducidas a 1.500 euros y, sin embargo, las aportaciones empresa han subido a 8.500. O, por ejemplo, el caso de la deducción por maternidad, que antes aquellas madres trabajadoras que se quedaron sin trabajo por una situación de ERTE y están en el desempleo no tenían derecho, ahora sí tienen derecho. También es importante el tema de las mejoras de eficiencia energética. Aunque ya se podían aplicar esas deducciones en el 2021, siguen pudiendo aplicarse este ejercicio económico y mucha gente no las conoce. Quizás mucha gente de mi edad tiene la imagen, llegada a estas fechas, cuando se era niño, de ver a su padre, yo por ejemplo recuerdo el mío, haciendo la declaración de la renta en la cocina y tal. Bien, dado como es ahora, ¿es mejor ponerse en manos de profesionales, decir, oye, mira, aquí tienes la documentación, adelante? Bueno, siempre es mejor ponerse en manos de profesionales porque nos olvidamos de muchos detalles. Por ejemplo, el hecho de elegir la tributación individual o conjunta depende de las bases imponibles y del tipo de gravamen. Entonces, por ejemplo, en un matrimonio en que las dos partes estén trabajando con un salario más o menos que consideremos normal, suele ser mejor la tributación individual porque evitamos, o sea, lo que conseguimos de esta manera es que en tributación conjunta la reducción sería de 3.400, sin embargo, en la modalidad individual el mínimo personal estaría en 5.550. De esta forma reduciríamos la base imponible. Claro. Entonces, luego para aquellas declaraciones de la renta con particularidades un poco más, pues has tenido una venta de acciones o has tenido una venta de un inmueble o tienes una actividad económica, pues siempre es más conveniente para que calculen los valores de una manera más acertada y hagamos o penalicemos lo menos posible al contribuyente sin olvidar ningún detalle. Quiero preguntarle también dos cositas antes de finalizar que son como, no sé, como Vox Populi, que se dicen siempre, y yo no sé si son verdad, si son mentiras, ¿no? Se dice, cuando has tenido a lo largo del año más de un pagador, ¿no? Siempre hay quien te dice, uy, te van a crujir, más de un pagador te van a meter por arriba y por abajo. ¿Esto es así? O si no llegas a un tope, lo mismo da que tuvieras 1, que 2, que 27. Bueno, como dije al principio, a partir de 14.000 euros, ya teniendo más de un pagador, estás obligado a hacer la declaración de la renta siempre y cuando el segundo de más pagadores superen los 1.500. ¿Qué sucede? Que cuando empiezas en una empresa, las retenciones no están ajustadas a como cuando estás de manera indefinida. Vale. Entonces, normalmente apenas tienes retenciones o son muy bajas. Entonces, al final, lo que no te han quitado por adelantado, es decir, dependiendo de tu salario, las retenciones tienen que ser unas. Si tú no lo pagas por adelantado, luego cuando te llegue la campaña de la renta, tú lo tienes que pagar a la agencia tributaria. Ahí voy. Hay quien considera, llegas a estas fechas, haces la declaración, te devuelven, por ejemplo, te salen a devolver, vamos a poner una cifra, 400 euros, por ejemplo. Y dicen, ¡ay, qué bien, ay, qué bien, ay, qué bien! Vamos a ver, y hay quien le sale a pagar 400 euros y dice, fatal, me salieron a pagar 400 euros. Esto es erróneo, es decir, hay lo comido por lo servido, es decir, si te lo devuelven es que primero lo pagaste, si te lo llevan ahora es que primero no te lo cogieron. Efectivamente.
Hay unas escalas y unas tablas y en función de eso y en función de tu salario te tienen que retener unas cantidades. Incluso cuando empezamos en una empresa, pues cubrimos el modelo 145 y a partir de ese modelo es cómo se ajustan tus retenciones. Lo que se exceda o lo que esté por debajo es lo que te corresponde a pagar o a devolver. Claro, hay que tener en cuenta otras situaciones, pero en principio va por ahí el tema. Claro. Y para finalizar, muy descerebrados, no la hacer, ¿no? Bueno, ahí entra en juego lo que es la obligatoriedad. Es decir, lo primero que tenemos que mirar es si estamos obligados o no, teniendo en cuenta un poco estando obligado, claro. Lo que hemos hablado en los puntos anteriores. Al final, Hacienda o la agencia tributaria pues, te va a caer un recargo y posiblemente una sanción. Y bueno, no estando obligados incluso, también es recomendable en muchos casos revisarlo, aunque sea, porque a veces es favorable al contribuyente y otras veces, no siéndolo, conviene hacer el impuesto, porque a lo mejor te sale una cantidad mínima a pagar y luego para cualquier trámite que tú hagas en un organismo público o incluso en el banco para pedir un préstamo, para pedir una hipoteca, te piden la declaración de la renta. Entonces, hay que valorar siempre, no hay que ignorarlo. Sin duda. Pues Beatriz Sánchez, del Departamento Fiscal de Porrón Asesores en Oviedo, en la calle La Regenta, en la zona de la Hería. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por aclararnos todos estos intríngulis que tienen que ver. Yo sí recuerdo a mi padre allí con la calculadora en la mesa de la cocina, dale, con la declaración de la renta. Bueno, pues ahora irá todo más mecanizado, me imagino. Gracias por estar esta noche con nosotros y aclararnos todo esto que tiene que ver con el IRPF, con los impuestos y con todo esto que para muchos es tremendamente difícil. Muchísimas gracias. Venga, muchísimas gracias a vosotros, un placer. Gracias. Bueno, pues ahora nos vamos a publicidad, muy rápidamente. Y a vuelta, bueno, pues ya tenemos a nuestros invitados, a nuestros tertulianos, esperando para abordar esa mesa de debate, de análisis y de tertulia. En tan solo un momentito estamos de regreso y continuamos el programa de esta noche. Hasta ahora mismo. Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche. Después de conocer un poquito más de cerca el tema del IRPF, la declaración de la renta, porque Hacienda ya saben que somos todos, bueno, y unos más que otros y otros menos que unos, bueno, pues vamos ya con el tiempo de debate, de análisis y de tertulia. 3 temas a priori sobre la mesa para 3 invitados. Vamos primero, como siempre, con las personas. Paso a presentarles, bueno, por este lado, Flor Tejo, historiadora del arte. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantada. Encantada que estés con nosotros. Por el otro lado, Andrés Calvo Calch, que es psicólogo especialista en psicología clínica. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Encantado que estés con nosotros. Y junto a él, Ana Ardison, que es profesora. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantada. Afrontando ya, entiendo, el fin de curso. Yo ya estoy casi de vacaciones. Ahí está. Ya en compás de espera. A ver, mis clases son particulares, ¿eh? Son Sí. no pagadas, mis vacaciones. Pero así todo. No, se van bienvenidas, acabando. bienvenidas, sí. Correcto, perfecto. Bueno, 3 temas a priori sobre la mesa. El Tribunal Supremo ratifica que los jueces obraban bien en la rebaja de las penas a agresores, violadores y demás gentes del mal vivir, bueno, con el tema de la ley del sí es sí. Por otra parte, la patronal asturiana pide pactos a Partido Popular y Partido Socialista en modo gross colisión, no sé si se dice así, luego te preguntaré. De coalición. Eso, algo así. Modelo alemán, que pacten los grandes para evitar los extremos. Y después hay que hablar también de las elecciones del 23 de julio, bueno, pues de ese clima pre-post electoral, como decíamos el otro día, es como el cuento de Navidad, ¿no? Las Navidades pasadas, las presentes y las futuras, en este caso. Bueno, vamos a comenzar por el tema del Tribunal Supremo. El Supremo dice que los jueces hicieron lo que tenían que hacer cuando rebajaban las penas, porque la ley pues estaba redactada así y así había que obrar. La ley, bueno, pues afortunadamente se ha modificado
y se ha detenido esa sangría de 1.079 rebajas a agresores, violadores, incluso con 100 de ellos aproximadamente, puestos en la calle para que continúen sus vidas en libertad. Bueno, ¿qué les parece esto del Tribunal Supremo? La justicia llega tarde, dice esto, pero es, bueno, pues más que nada simbólico. ¿Lo que dicen los jueces ahora o qué? Bueno, esto de que el Tribunal Supremo haya avalado todas lo que había presentado, las revisiones de las penas, en contra de la Fiscalía y del Ministerio de Igualdad, hay que recordarlo, y en contra de poner ¿cómo se llama esto? No, el Código Penal 995, que también hay un rechazo, es una forma, yo creo, que de unificar criterios. Porque había dos posturas, y las voy a leer un poco. Una que consideraban que debía rebajarse la pena cuando la fijada por la nueva ordenanza sea más inferior que la anterior ley, y los que defendían que si la pena podía seguir imponiéndose con la nueva ley, esta no debía bajarse en ningún caso. Y esto era lo que defendía Fiscalía y el Ministerio de Igualdad. Lo que hizo el Tribunal Supremo fue unificar criterios, que por una parte, bueno, puede estar bien, pero yo parto del hecho de que el derecho no es una ciencia exacta, es una ciencia social. Y tiene como fin, se interpreta, está sujeta a interpretaciones. Y por otra parte creo que el tribunal no debe tener un determinado sesgo, no debe de dejarse llevar por ideologías, debe estar siempre defendiendo las causas de las mujeres, porque si no recuerdo mal, a lo mejor con otros tipos o si el tribunal estuviera formado por otras personas, la solución hubiera sido otra. Eso por un lado. Y por otro, si no recuerdo mal, cuando la Bonada, fue el tribunal el que dejó sueltos a los violadores, porque decían que la mujer no había dicho absolutamente nada. Porque yo defiendo esta ley, que es algo que no se habla, es una ley muy importante, es una ley que no es punitivista, es una ley integral y es una ley que está a favor de la víctima, lo cual me parece algo importantísimo y que muchas veces se obvia, independientemente de que haya habido este problema. Un problema que aquí, lo que no se tuvo en cuenta... Problemón. Bueno, en fin, yo creo que, mira, lo que aquí no se tuvo en cuenta es que la parte inferior de las penas nadie dijo nada, pero con las partes superiores dijeron que no, que se dejaban así. Con lo cual yo creo que puede ser pues una culpa participativa entre todos. Me doy cuenta también que todo vale para combatir, y yo veo algunas caras, los avances que se han conseguido. Las feministas, a través de este tipo de leyes donde ponemos el consentimiento en el centro, que es importantísimo, porque hasta ahora yo recuerdo que en algunas violaciones se dejaban a los violadores sueltos y no se les revictimizaba, a las víctimas se les revictimizaba porque se decía que la mujer es que llevaba la falda corta, o es que iba muy insinuante, o es que eran las 2 de la mañana cuando iba por la calle, y no recuerdo ni ningún abogado ni ninguna abogada que hayan protestado ni se hayan llevado las manos a la cabeza. Y ahora voy a terminar. Entonces yo creo que las feministas, que hemos dado un paso importantísimo, hemos hecho una revolución. También tengo muy claro que las revoluciones no se hacen de una forma suave ni de una forma lenta. Con lo cual, si tenemos a esta gente enfrente, es que vamos por buen camino. Bueno, ¿qué opinan Andrés y Ana? Pues, ¿puedo hablar? Sí, claro. A ver, no es que la justicia llegue tarde. Se dijo desde siempre, cuando estaban tramitando esta ley, se dijo lo que iba a pasar. La propia Victoria Rosell lo admitió. Hay un vídeo por ahí diciendo que ya sabía. Entonces, esta ley lo que ha hecho es dejar a los violadores libres. Esa es la consecuencia de esta ley. Las mujeres no estamos más protegidas. El consentimiento no es una cosa que haya introducido esta ley, el consentimiento ya venía de antes. Y no son ¿cómo se dice?, condenas más altas o más bajas, sino que se debe aplicar la condena más favorable al reo siempre. El roto está hecho, da igual, o sea, da igual el parche que pusieron, porque todos los que se podían acoger a aquello se acogieron y se podrán seguir acogiendo. Esto es a partir de la reforma. Entonces, no es un gran adelanto que se deje a pedrastas y a violadores en la calle, que es lo que ha conseguido esta ley. Las leyes hay que juzgarlas por sus efectos, no por la intención buena, mala o regular que tuvieran, que yo niego la mayor. Yo creo
que la intención de esta ley es aumentar el número de víctimas, porque aumentar el número de víctimas te da más presupuesto y por lo tanto más caladero de votos y por lo tanto más poder. Andrés. Bueno, yo, como sabéis, soy psicólogo clínico, ¿no? Sí, Como he dicho antes, sí. entonces tengo que ver el aspecto clínico a todo esto. Sí. Yo creo que dejar a más de 100 personas en la calle excarceladas, violadores que son reincidentes, bajar la pena en algunos casos hasta más de 7 años a más de 1000 personas, ¿no? Bueno, perdona, es que esta ley eliminó algunos delitos. Esa gente a la calle. Claro, Ese claro. delito ya no existe. Claro. Entonces, bueno, yo creo que es una ley que además desde el año 2022 ya le estaban avisando al gobierno que esto no se podía hacer, que esto iba a ser un desastre, que iba a salir gente a la calle, y resulta que al final es lo que ha pasado. Bueno, eso es así, ¿no? A mí lo que me sorprende es, y además creo que hay que hacer una reflexión así, es que, no sé, yo creo que el Poder Judicial y el Poder Político deberían estar más separados. Más separados. ¿Por qué? Porque al final, y aquí entra la parte clínica, creo que el problema está en que de todo esto que ha pasado, que son más de 100 personas en la calle y 1000 personas que se han rebajado así las penas, Sí. ¿no? No ha habido ningún cese, no ha habido ninguna dimisión, no ha habido ninguna disculpa. Ya la disculpa ha venido así como al final del todo. Si yo soy el responsable de hacer una ley así y yo estoy en el gobierno, me entra tal remordimiento de conciencia que no sé en dónde meterme. Sí. Y es un remordimiento de Por conciencia eso no estás en el gobierno. sano. Pues será por eso por lo que no estoy. Porque sería muy sano de decir, mire, ustedes, perdónenme, yo he metido la pata hacia atrás. Entonces, y acabo ya. Si eso no pasa, y ahí va la parte clínica de nuevo, es porque a veces estamos en una sociedad que favorece que personas con un narcisismo rayando ya lo patológico lleguen a puestos políticos altos. Entonces, ¿qué le pasa a una persona que es narcisista? Que no tiene autocrítica, que necesita demasiado reconocimiento de los demás, que le da demasiada importancia a la estética y sobre todo que no reconoce sus propios errores. Entonces, el narcisismo en extremo es una patología, es un trastorno que trastorna. Sí. No podemos estar dirigidos por personas que pueden tener un trastorno patológico. Comprendo. la consulta. Andrés, ¿qué dice la psicología sobre los violadores reincidentes? ¿Se pueden rehabilitar? Pues en muchos casos no. En muchos casos no. ¿Te acuerdas Sí, que me preguntabas? lo preguntaba hace meses. Cuando estábamos en el epicentro de todo esto, me acuerdo que le pregunté a Andrés, ¿esta gente es reincidente? Me dijo, en un amplio porcentaje sí. No estoy diciendo que todo el mundo tenga esta patología. Hay un narcisismo sano, pero desde luego dejar a 1000 personas, 100 y pico personas en la calle y 1000 personas rebajadas las penas, aparte de que es un peligro para las mujeres, aunque la intención primera sea el hecho de beneficiar, por supuesto, a la mujer, la realidad es las personas que están en la calle. Y que luego de todo eso no haya ninguna autocrítica, eso es lo que vemos todos los días en la consulta. Cuando pasa algo, hay una patología dual, un trastorno de No hay personalidad. una autocrítica, hay una acusación a los jueces, que no saben aplicar la ley. Porque la ley ha pasado de ser una cosa pero ha pasado de ser una cosa objetiva. No, los jueces están para aplicar. No, los jueces están para aplicar la ley. Y los políticos están para cambiar las leyes. Entonces, si uno pasa de convertir las leyes en algo psicológico, porque ya es por la intención, porque esta ley es por la intención, porque se cambiaron las penas de cárcel, se revirtieron, pero todo el contubernio administrativo de que yo por el simple hecho de decir yo voy y denuncio a Andrés por violencia de género porque me miró mal y yo considero que yo estoy ofendida, yo ya soy una víctima y además puedo optar a todas las subvenciones que no son excluyentes. Y entonces esto lo que hay que hacer es que todo el mundo todos somos víctimas, vamos a actuar como víctimas y vamos a hundir al Estado, porque como es imposible darle a todos... ¿Puedo decir algo? Sí, por favor. Porque bueno, estoy completamente en contra de todo eso que dicen, me pone el contubernio, el narcisismo, debe ser que nada más que pasa en la izquierda.
Y sobre todo sí, por lo que has dicho, hablante, sí, no, es que una persona narcisista, una persona, bueno, por favor, esta ley no la hizo solamente Podemos, como se le achaca, o Irene Montero, el Ministerio de Igualdad, que por cierto, lo primero que ha dicho ahora Feijóo, si llega presidente, es anular el Ministerio de Igualdad, anular las leyes, derogar. Nada más que hacer, propuestas no hace, pero derogar, bueno, en fin. Yo no admito una serie de cosas, o no admito, o no me parecen normales. Decir que si tú miras mal, ¿qué es eso? No. Vamos a ver, la violencia de género, la violencia machista, la sufren las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Vamos a ver si tenemos claro solamente eso, que estoy ya cansada de venir a decir eso. Una cosa es la violencia doméstica y otra cosa es la violencia machista. Y existen violadores, no se pusieron 1000 violadores en la calle. No lo habéis mirado muy bien. Nadie lo ha dicho eso. No, sí. Él dijo que había como 1000 violadores. Dijo 100 en la calle y más de 1000 condenas reducidas. Que se aplicaron las rebajas, pero ahí estuvo el Consejo, el Tribunal, ahí no solamente fueron las políticas y políticos que dijeron vamos a hacer esta ley, hubo muchas cargos ahí y no dijeron absolutamente nada. Eso de que yo dije, de que no sé qué, no dijeron absolutamente nada. Ahora, que la gente se emperra y se empeña en echar siempre la culpa a una determinada persona, que debe ser la diablesa de todo, me parece absurdo. Yo vuelvo a decir que es una ley importantísima, que es una ley que favorece, pone a la víctima en el centro, y que yo estoy muy de acuerdo. Que que se cometieron fallos, pero esos fallos no los ha cometido esos fallos, sino que se hubieran dicho. Los han cometido en general las personas que han participado y todos los estamentos que han participado para hacer esta ley de libertad sexual o la ley de sí o sí. Pionera en Europa, os lo recuerdo. Sí, la ONU acaba de decir que está muy concernida con esa ley que quita derecho a las mujeres y libertades, la ONU. Flor, por aclarar, creo que Andrés, y él me corregirá, dijo se ha rebajado la pena a 1000 y se ha puesto en la libertad a 100. Sí. No que se hubiera puesto en libertad a 1000. Victoria Rosell dijo antes de la aprobación de esta ley que ella era consciente de que violadores iban a ir a la calle y de que se iban a rebajar penas. Y hay un vídeo, ella diciéndolo. Yo no me lo invento. O sea, ahí está la hemeroteca, que es contraria. Estamos hablando de hechos. El Tribunal Supremo ha fallado ahora con hechos. O sea, ya no estamos en el plano de las intenciones, que puede ser muy discutible, porque yo niego la mayor. Yo digo que lo que hay detrás de todo esto es más poder, más presupuesto y más caladero de votos. Crudamente dicho. Disfrazado todo muy bonito, a las mujeres, las víctimas. Sí, ahora gracias a estas leyes nuevas, ideológicas, todos podemos ser víctimas, porque lo que tienen que hacer los hombres es ir a declararse mujeres y inmediatamente después... No mezcles. Denunciar a quien pase por ahí por violencia de género. Y se acabó la tontería. No se debe de mezclar y aparte con la ley, echa la ley, echa la trampa. Para que vean, yo me parece aterrador y no estoy de acuerdo con nada con lo que estás comentando, sin embargo respeto tu opinión. ¿Ah, sí? Claro, no la me respeto. Parece, ni por el tono ni por la forma. Bueno, chica, oye, cada uno tiene una forma de hablar y tiene una forma de expresarse. Quería preguntar también un tema que sacaba Flor. Es cierto que Núñez Feijóo, de cara a estas elecciones del 23 de julio, ha dicho que si llega al gobierno quitará el Ministerio de Igualdad. Quedaría rebajado a una Secretaría de Estado o similares. Entiendo que Flor está en desacuerdo. ¿Están de acuerdo en quitar este Ministerio de Igualdad? ¿Perdón? Yo lo que no hago es creérmelo. Bueno, pues eso es otra cosa, pero ¿estarían de acuerdo en eliminar este Ministerio de Igualdad? Es decir, España tiene actualmente 23 ministerios. ¿Hay que adelgazar la administración? Sí, yo creo que sí. Me sobran muchísimos. Sí. Ese y otros muchos más. Con los gastos que se supone. Claro, pero eliminarlo de verdad, no llamarlo de otra manera y tener todo el ejército de funcionariado detrás con todas las disposiciones, ¿no? O a lo mejor no eliminar el Ministerio de Igualdad, eliminar otros ministerios que no son tan útiles y que cuestan un dineral de nuestros impuestos. Sí, pero digo que independientemente del nombre, que a veces se le elimina y dice, pues es una Secretaría General, pero tienes todo el aparato detrás igual, entonces... Ya. ¿Entiendes? Me refiero a de verdad. No un cambio de nombre. Flor, entiendo que en desacuerdo con la posible eliminación del Ministerio de Igualdad. Sí, es una posible... Eso es acabar con una serie de derechos que hemos conquistado. Y no estoy de acuerdo. Llámalo de otra manera. Mira lo que está pasando en Castilla y León.
Han llegado y los derechos de las mujeres los tenemos, perdón, es que me cayó la... Nada, no hay problema. Los derechos en Castilla y León, ¿qué es lo que está pasando? Entonces no puede ser que los derechos de las mujeres se vean cercenados simplemente porque llega una determinada persona y llega al poder. No tanto por Feijóo, que es del PP y que puede tener algunas cosas más claras, como otro partido mucho más extremista como es Vox, que arrasa con todo. Y la prueba lo tenemos, que ningunean, que no reconocen niega la violencia machista, y eso es lo que está calando a las personas jóvenes actualmente, a través de una serie de que lo sacan en canciones, en vídeos, en lanzar documentales y cosas, y entonces eso poco a poco va calando a la gente más joven, y así tienes que chicas de 12, 13 años están sufriendo violencia machista. Violencia machista es que yo te quito el teléfono porque, y dame, y te voy a decir lo que vas a ver o no vas a ver, y yo te lo controlo. O tú no te pones esta ropa porque a mí me lo da la gana. Y eso está existiendo, y eso es lo que está transmitiendo ese determinado partido político. Me parece que es dar un paso atrás en una serie de cosas que hemos conseguido las feministas, y va a ser muy triste. Pero me ha tocado grabar algún mitin de Vox y no tocan esos temas. Bueno, no ¿Qué sé, está, no sé. perdón, es que ¿me puedes concretar exactamente qué está pasando en Castilla y León con las mujeres y Vox? Sí. Es que no me he enterado. Luego, Un caso concreto. El vicepresidente. Un caso concreto. Ha anulado todas las leyes feministas. O sea, todas las leyes Pero en favor de la mujer. Sí, todas pero las leyes en ¿cuáles favor son de las la mujer. consecuencias para las mujeres? Casos concretos. Pues que no tienen la libertad que tenemos las demás. Ah, ¿no? No. Y es más, Por ejemplo, ¿cuál? se echó de atrás y se tuvo que echar para atrás cuando decían que del aborto, antes de una mujer abortar, tenían que escuchar el latido del corazón de no sé qué, no sé No cuánto. fue eso lo que propuso Vox. Fue ofrecer, es que no... Si vamos a ser exactos, ¿eh? Porque una cosa es obligar y otra cosa es ofrecer. Tú puedes decir que no. Bueno, al margen de este tema, que hoy es portada en los medios, también se señala que la patronal asturiana pide o indica la posibilidad de pactos, se abriría la posibilidad de pactos, vería positivo la posibilidad de pactos entre Partido Popular y Partido Socialista para evitar a los extremos, en este caso, bueno, pues el citado Vox o el citado Podemos. Esto es lo que en Alemania llaman la Großkoalition. Bueno, yo no sé pronunciar muy bien. Efectivamente. Que es, Sehr gut. bueno, es verdad, los dos hablan alemán perfectamente, además. Bueno, esto es un giro una invitación a la vuelta al bipartidismo. Esto es buscar estabilidad. Esto es tratar de tener solo dos opciones políticas. ¿Cómo valoran esto? ¿O es un brindis al sol que no se va a llevar a cabo? Yo puedo... Adelante. Pues, A ver. ¿todos a la vez no? No, que todos a la vez no nos entendemos. O la gente no nos escucha bien. Indudablemente, a ver, el panorama que surge después de las elecciones en Asturias es completamente diferente. Sí. El PSOE Barbón pasa de tener una mayoría absoluta, ahora se vio que el PP ha crecido mucho, Sí. Izquierda Unida es, bueno, va a ser una fuerza muy importante, Podemos pierde, Ciudadanos desaparece y el voto de Foro también esperemos que tenga una gran importancia. Con lo cual, a mí esto de que la presidenta de FAD o el presidente de la Cámara de Comercio diga que es mejor para evitar extremismos que se entiendan, me parece absurdo. Primero, porque no hay un bipartidismo, eso no es cierto. Hay más partidos. ¿Qué es lo que le queda a Barbón? A Barbón le queda o bien gobernar en solitario, con lo cual para aprobar una serie de leyes tiene que apoyarse en el PP, o bien no le queda más remedio que aceptar el ofrecimiento, que se están llevando reuniones de una forma muy soterrada, en la penumbra, sin armar escándalo, entre Ovidio Zapico, de Izquierda Unida, y él, para llegar. ¿Cuál es el problema? Que, hombre, Izquierda Unida, que ha sufrido, es un sorpaso, ha sufrido un gran crecimiento, tiene claro que puede imponer sus propuestas. Una de ellas es, por ejemplo, que se habla, que quiere la cartera de Economía, algo que se opone Cofiño. Y Cofiño sabemos que es muy amigo tanto de FADE como de Paniceres. Vamos a recordar que son los poderes fácticos aquí en Asturias, que los estamos viviendo. Yo que ya sabes que estoy en muchas plataformas y sabemos hasta dónde llegan, qué es lo que quieren, igual que los constructores, dónde estamos.
Por lo tanto, no sé, me parece un poco absurdo ceñirse solamente al bipartidismo, por una parte. Y por otra, a pesar de la pandemia, a pesar de la subida de los alimentos, a pesar de todo, a los empresarios asturianos no les ha ido tan mal, ¿eh? Ni tan bien. No les ha ido tan mal. No, te digo que no. Y España, en relación con los países, el resto de países europeos, va mucho mejor. Se ha reducido el paro, sí, ha crecido el empleo, ha bajado la inflación. Eso lo tenemos ahí, no lo podemos negar. Que estemos de acuerdo, que estéis de acuerdo, que no estéis de acuerdo, pero eso es algo evidente. Y los estudios nos lo demuestran. Yo modero, yo no puedo estar de acuerdo ni desacuerdo. Por eso digo. Yo soy el árbitro, yo modero. Ya. Hay indicadores, pero bueno, hay de todo. hay dos contertulios más. Esta propuesta de FADE, ¿cómo la califican? Andrés. Yo, ¿sabes qué pasa? Es que en debates así como este que estamos ahora formando, tengo un problema, que es que yo doy una opinión clínica, objetiva, correcto. no clínica. Luego te preguntaré una cosa que tiene que ver con eso, sí, pero... Pero es como si por ser esa opinión voy a ser de tal partido, voy a ser de todo el partido. No. Eso es un problema a la hora de debatir algo, ¿no? Y a la hora de que se pongan fiestas. Yo no pertenezco a ningún partido, ¿eh? Soy de izquierdas, pero no pertenezco a ningún partido. Yo soy de lo razonable, de lo que sea bueno. Sí, claro. De lo que sea bueno. O sea, hay gente de derechas muy apta y muy buena. Hay gente de izquierdas y de que... izquierdas también, por supuesto. Ya te pusieron la etiqueta. Ya me pusieron la etiqueta, pues ya está. Eso me ha pasado en más debates y en más sitios. Y es una pena, porque eso impide cualquier debate. Joder, si yo voy a decir esta libreta es negra, entonces como digo que es negra, es no sé qué, y yo que es blanca, entonces es tal, pues apague, vámonos, ¿no? Te pregunto, para dar paso a Ana posteriormente, te pregunto, en Alemania y en otros países sí es posible, de hecho se lleva adelante un acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista. Sin embargo, el carácter español es distinto, es decir, impide, quiero decir, o estás conmigo o estás contra mí, es pues muy difícil. Ese es el problema del narcisismo, eso se llama la dicotomía del narcisismo. Sí. O sea, los españoles somos mucho más pasionales. Mucho más pasionales, mucho menos rigurosos, mucho menos reflexivos, mucho menos integradores. Sí. Nos fijamos más en el color de las corbatas que en lo que está diciendo esa persona. Pero yo más, perdona que te interrumpa, yo lo centraría más en los partidos, más que los votantes, porque yo creo que esto empezó... Bueno, pero hay una dinámica en los partidos de polarización que hace muy difícil luego los pactos de Estado. ¿Cuándo se polariza? Cuando tengo una educación, empezando por las casas, donde no hay una mentalización correcta, donde no hay los padres no están físicamente. Entonces yo lo que hago es, racionalmente, puedo manejar la realidad como me dé la santísima gana. Y efectivamente aparecen violencia de género en chavales muy jóvenes, cosa que no debería ser así. Sí. Eso no quiere decir que sea un partido y otro, recuerdo. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que cuando encuentras a esos chavales, no es porque voten si votan a un extremo radical, sea de un lado o sea del otro, es porque no tienen ningún criterio de nada, prácticamente nada, y se regulan así emocionalmente con un trastorno de personalidad que probablemente tengan o que vayan pues, a desarrollar, ¿no? Que es lo que está debajo de la cantidad de suicidios que tenemos, la cantidad de autolesiones que tenemos y las psiquiatrías y la psiquiatría salud mental que están fundamental. Desbordada. Ahora vienen los políticos y dicen, venga, vamos a hacer salud mental, venga, fenomenal. A mí ningún político me ha preguntado, oye, ¿qué tenemos que hacer con todo esto? ¿No? ¿Qué hacemos? Sino que vamos a hablar con no sé qué, vamos a hablar con no sé cuánto, se acaban las votaciones y se olvida el tema. Cosa que, aprovecho y digo de paso, nos va a comer, porque no hay ni preparación, ni terapias suficientes, ni profesionales adecuados para tratar este tipo de trastornos de la personalidad. En otros países, en otras ciudades, incluso españolas, Aragón, Barcelona, Madrid, hay unidades de trastornos de la personalidad que están tratando esto y están desbordados. Aquí ni siquiera tenemos eso, pero sí tenemos, pues eso, siendo la comunidad con la tasa más alta de suicidios. Claro, claro. Pero yo responsabilizo mucho a los políticos porque lanzan es que lanzan unos mensajes que les están robando la esperanza. Sin esperanza de futuro, es muy difícil vivir. Y en realidad, si yo pienso cuando yo era joven, el mensaje que yo recibía, que me iba a comer el mundo, que íbamos a conquistar no solo la Tierra, sino la estratosfera, que se iba a curar el hambre, el cáncer y todo, y el mensaje que se manda ahora, que es, no tengas pareja, no tengas hijos, todo mal, no comas, no disfrutes, no rías, pues es que hay gente que si viene de una familia desestructurada no tiene dónde agarrarse. Están perdidos. Pero es que eso, la responsabilidad es mucha de los políticos,
que son los que manejan el mensaje. Y además porque son personas de ejemplares, que vemos todos los días en la televisión, que nos están transmitiendo pues, un mensaje. Entonces, al final, tienes... ¿Y entonces cómo van los políticos a solucionar el problema que han creado? No, es imposible. de ninguna manera. Porque yo no creo que sean personas ejemplares, ¿eh? Yo creo que es lo que deberían ser. Lo que te venden los medios de comunicación. Probablemente no tengan intención. Tendríamos que mirar en estas elecciones que acaban de pasar, donde hay gente que va a llegar a ser alcalde y que está procesada o que está condenada. Y no voy a decir nombres porque después se me tacha que si digo esto y lo otro. Entonces, claro, eso es o cuando se dice que el señor Sánchez ha dado un pucherazo en Mojácar, me parece algo de eso, y tiene que salir Feijóo ahora, que lo dijo la de Madrid, y salir Feijóo a decir, bueno, es que no es para tanto, es que se dejó llevar, y es que es lo que dicen los periodistas. Vamos a ver, hay que tener un poco de sentido común. Que normalmente, vamos a ver, pero ¿cómo vamos a hacer caso a los programas? Aquí los partidos políticos sacan unos programas que nadie va a leer. Y yo también digo que si de todas esas propuestas que llevan hacen 2 o 3, ya lo doy con gato los dientes. Entonces, ¿qué clase política tenemos? tenemos? A ver, es que estamos... Pero si es que la gente... A ver, esto era una tómbola, a ver quién da más. A ver quién da más. Salió lo de salud mental aquí, porque hubo 2 nenas que se suicidaron, que no eran de familia desestructurada, eso te lo digo yo. Ya ni siquiera hace falta que sean de familia. No, pero si no tienes a dónde agarrarte, peor, estás peor. Hay que preguntar por qué se llega ahí, porque esos niños han pasado una pandemia, no han tenido recursos, han estado encerrados en casa. Ha sido... Claro, bueno, los políticos pusieron a los perros delante de los niños. Pero es que ya está. Que podían salir 3 veces al día, los niños entonces, no. Es verdad, sí. Es que son los políticos. Pero vamos a ver, no seamos simplistas, porque al final lo simple es decir que un partido político dice esto, sea el que sea, entonces nos vamos a comportar así basado. No. La educación de un niño, la personalidad de un niño, la evolución de un niño tiene que ver con su familia, con la validación. Con la familia y el colegio. Y eso está en la escuela. Mucho más con la familia. Y de esto opino, sé de lo que hablo, hay muchos estudios científicamente, y si no podríamos hablar de qué tipo de café es el más rico, que eso podemos hablar todos, pero yo hablo de la psicología clínica. Hay muchos estudios que defienden que la validación de la familia es lo que produce integración entre la parte racional y la parte emocional de un cerebro. Si eso no se produce correctamente, entonces aparece un trastorno de la personalidad, y ese trastorno de la personalidad implica que el individuo se actúa por impulsos emocionalmente o demasiado racionalmente, pero no de manera pues integrada. Eso se vuelve egosintónico y eso al final me lo llevo a la vida y hago las cosas que hago, ¿no? Que es no tener un buen criterio para elegir las cosas de la vida, ¿no? Eso es así, está completamente científicamente comprobado. Para eso hay terapias específicas para tratar ese tipo de cosas. Si yo tengo una mente así, disociada por la familia, por la sociedad, por los políticos en parte, pero bueno, los que más impregnan mi personalidad son las personas con las que tengo un vínculo afectivo, ya sé, las figuras de apego, los padres, si son los padres. Los de casa. Los de casa. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo al final vengo y soy de un partido u otro, radical, izquierda o derecha, y digo, esto es así, esto es asado, y doy una falsa seguridad, yo tengo una disociación en mi personalidad, me acojo a ella corriendo, y sigo al 100% lo que digan sin ningún criterio, sin ninguna reflexión. Entonces, lo que me preguntaban antes, los alemanes son mucho más reflexivos, muchísimo más, porque les enseñan desde que son pequeñitos. Tú lo has comprobado en la universidad. Ha cambiado mucho Alemania. Pero bueno, sí, también es verdad, ha cambiado mucho. Está todo muy... Sí, es verdad, sí. Pero en general, la cultura anglosajona es... Vale, y se fomenta un debate auténtico. No se hace que sigan unos y los otros sigan detrás, ¿no? Que vayan unos y los otros sigan detrás. Pero de verdad que la política yo creo que es un reflejo de cómo está la sociedad ahora también, y la sociedad es un reflejo de cómo es la política. O sea, no hay una... ¿Sabes lo que pasa también? No hay una yo eficacia. creo que la política se ha convertido en un modo de vivir. Pero es que no debe ser así, precisamente. No, por eso se ha convertido. Entonces, hay mucha gente que está en política y que está y persigue. Después hablan en nombre de la ciudadanía. Yo todo esto lo hago por la ciudadanía. No, tú lo haces por conservar tu puesto, porque todo en tu vida entraste ahí, a los 14 años fuiste ascendiendo a eso, tienes 40 años y no tienes otra forma. Y esto caso, y se han dado tanto en la derecha como en la izquierda, y recientemente, o la debacle de Podemos, ¿por qué crees que ha venido? Eso es narcisismo. Y lo que están intentando ahora haciendo a nivel de Madrid, ¿qué es lo que pasa? Claro, entonces hay que saber discernir. Es que... Pero vamos yo a ver. siempre digo que los políticos y las políticas, que es una profesión cuando estás, si te paguen a razón de lo que tú has trabajado, porque si hay gente que nunca ha trabajado y está de concejal aquí, y entre unas cosas y otras se mete 3.500 euros, ¿cómo van a querer dejar eso y volver a un trabajo normal?
Bueno, efectivamente. Gente que es no así. tiene ninguna preparación, gente que no tiene estudios, Es así. porque no te van a pedir absolutamente nada. Es así. Tú te pasas tu vida estudiando, sacando tu carrera, levantándote a lo mejor a las 6 o 6 y media para hacer un trabajo donde no te reconocen tu carrera y ganas 800 euros, porque ahí tenemos que empezar a pensar que no todo el mundo gana 2.000, 3.000 euros. Entonces, claro, es muy duro. Y por eso lucha con dientes y a brazo partido para conservar su puesto. Disfrazado después que yo todo me sacrifico y lo hago por la ciudadanía. Ese disfraz es el narcisismo. Ese disfraz es el narcisismo. Correcto. Yo, volviendo a la pregunta Sí, de Fade, sí. pues, Que a se ver, nos iba. esto es recurrente. Sí. Lo que pasa que para mí lo que eso refleja es que es muy difícil emprender sin la ayuda del gobierno de turno. Entonces, lo que tenemos no son empresarios, son, como dice Javier Milei, empresarios. ¿Cómo detectas un empresario? ¿Cómo lo diferencias de un empresario? Propones que se quiten subvenciones. Quien esté en contra es empresario. Solo pueden prosperar al calor del poder. Entonces, estos están viendo que su manera de funcionar está en peligro y entonces prefieren que se mantengan, pero... Sí, porque Pero eso pasa, porque si vas a la prensa, vas a la hemeroteca, tienes esa misma propuesta en el 2016, en el 2020 y ahora. Porque claro, es que desde el gobierno tú te puedes cargar un sector con una ley. Sí. Porque ya no hay libre, o sea, prácticamente queda ya muy poco de libre competencia y libre comercio. Entonces tú, el gobierno, repartes monopolios y privilegios. Un monopolio es el gobierno reparte privilegios y crea un monopolio. Y entonces están ahí mendigando, es que están mendigando. Porque al final la política lo que hace es permear todas las capas de nuestra vida. Ahora ya hemos llegado al límite que se meten con nosotros en la cama. Nos dicen los minutos que nos podemos duchar, nos dicen lo que podemos comer y no comer, o aspiran a. Y entonces es que, y el problema mucho también de salud mental, yo creo, o sea, la política tenía que ser una cosa que nos quedaba lejano, o sea, que no pensáramos en ello. Ese es el estado ideal. Había menos problemas. Andrés, una opción de centro como siempre ha fracasado en España. Es decir, primero fue UCD, después fue el CDS, después fue el tema de Rosa Díez, que se llamaba UPyD, Unión, Progreso y Democracia. Y recientemente ha fracasado Ciudadanos. Es decir, España es un país polarizado. Quiero decir, decía Roberto un día que la historia de España consiste en ir corriendo o detrás de un cura o delante de un cura, pero que... no a la par. No a la par. Es decir, o vas corriendo detrás del cura para pegarle o vas corriendo delante del cura para que el cura no te pegue. Una de dos. Es decir, España es un país polarizado, donde una opción de centro no. En una ocasión una persona muy querida, que trabajó conmigo muchos años, me dijo, en este país trabajas por dos cosas. Por ganar dinero o por joder a alguien. Y si ganas dinero jodiendo a alguien, entonces ya... Has llegado. Entonces ya eres lo máximo. Vamos a volar. Es decir, ese pensamiento... ¿Somos un país caimita? Yo creo que sí, completamente. Sí. Sí. Cegamos para que otro no vea. Había una vez una señora, una paciente, que la estaba viendo en la Sorbona, en París, hace 100 años ya, ¿eh? Sí. Y decía un psiquiatra que la estaba viendo ahí, sobre la explicación de la conducta de esta paciente, que era muy radical, muy tal. Decía, no, esta señora no está enferma mentalmente, es que es española. Esa fue la definición que decía. Madre mía, oye. Bueno. En el sentido de que era muy radical. Sí. Es que somos muy radicales. Yo creo que estos partidos de centro nacen y recogen algunas cosas, algunas faltas de los partidos, de los grandes partidos, y entonces representan a cierta política. Cuando la cosa se iguala un poco, se van y se... Ya sabemos por qué el IBEX funciona también muy bien, sabe a quién colocar y a quién, ¿eh? Claro. Porque vamos a ver, mucha gente llega al poder y se da cuenta que no pueden llevar las políticas que quieren. Ya. ¿Y por qué no pueden llevar las políticas? Es luego lo que pasó a Pablo Iglesias, que entonces empezó a retroceder, Ya. ¿entiendes? Porque es que te das cuenta que tú llevas un programa, pero ¿quién manda? Claro, pero Los pasa una bancos, cosa. el IBEX, todo eso. Pero- Y aparte de eso, cuando estáis hablando ahora de partidos de centro, bueno, Ciudadanos dilapidó por no haber sido inteligente todo lo que tenía cuando estaba en el top, cuando podían haber gobernado con el PSOE y dieron un paso para atrás, que ahí fue a donde vino todo el hundimiento, también por egos personales, porque yo quiero llegar, porque yo quiero ser presidente, porque no sé qué, bueno, igual que el otro cuando salió dijo, yo soy presidente, Pablo Iglesias, y aquí presento a mi gobierno, ¿entiendes? Pero a mí me hace gracia con eso de centro, porque yo al PSOE precisamente no lo considero un partido de izquierdas, más bien es de centro.
¿Cómo surgió el PSOE? ¿Cómo surgió el PSOE? ¿Cómo surgió? Depende de la época que estemos hablando, ¿no? Cuando estuvo Felipe González, Guerra, Alfonso Guerra y todo eso, no era gente que, igual que los de Podemos, de la calle, ¿eh? O sea, era gente muy preparada, era gente de familias muy bien, y era gente que en un determinado grupo les interesó que se metieran para dirigir y para eso. O sea que, vamos, para mí no es de izquierdas. La prueba está en muchas políticas que están haciendo. Que el Pedro Sánchez es un verso suelto en el sentido que es una persona muy inteligente porque sabe muy bien medir los tiempos políticos, y si no, ya me dirás tú, o ya me diréis, esto de adelantar las elecciones para no dejar al PP que saborease su triunfo político, y que ahora está marcando la agenda. Ahora cuando salió y dijo, yo lo que le pediría, señor Feijóo, es que por favor, que sea coherente. Seis debates. Sí. Él dice 6 debates para ver si hay 1 o 2, pero está marcando la agenda política. Nos estamos olvidando de otras cosas y volvemos otra vez a hablar lo que quiere él. No te olvides que independientemente que a él, yo creo que en este momento, que dicen todavía puede dar el paso, porque bueno, será después de lo que hablemos, pero que él tiene su futuro, él se va para Europa y no va a pasar absolutamente nada, ¿entiendes? Hizo bastante. Y aparte que él, esto que hizo, un adelanto también de las elecciones, es una forma de calmar a su partido. Porque claro, con la debacle que hubo, y todos los grandes varones que iban a quedar para atrás, de esta manera... Yo ahí no puedo estar de acuerdo. Y con esto entramos en el tercer tema, el tema de las elecciones del 23J. Se alaba la figura del presidente del gobierno cual Napoleón de nuestro tiempo, genial estratega, ha situado las elecciones el 23 de julio, una visión táctica de la Virgen. Bien, las ha situado cuando su principal rival está con la flecha hacia arriba, cuando su principal rival está en su mejor momento desde los tiempos de José María Aznar. Es decir, no hay una ola tan convergente de Partido Popular desde hace muchísimos años y en ese momento sitúa las elecciones. Sí, eres un fenómeno. Eres un fenómeno. Está muy bien puesto lo de Napoleón, porque creo que hay pocos personajes tan odiados en España como Napoleón. Es que está muy bien puesto. Fíjate. No, ¿cómo valoras? Pero mira, es que si, tú no le queda más remedio. Porque si deja que las elecciones hasta diciembre, es una sangría y un sufrimiento y una pérdida de votos. Entonces no queda más remedio, un desgaste total. Entonces, hombre, sí, tiene un remedio. Tiene un remedio. No, bueno. Que es echarse a un lado. Bueno, a ver, hay un remedio. Es un presidente elegido democráticamente. Sí, pero va a morir matando al partido. Y además otra cosa, bienvenido me hace sea. gracia, porque el señor Feijóo lo he visto muchísimas veces diciendo, a ver, Sánchez, váyase usted, convoca elecciones, venga, convoca elecciones. Ya las ha convocado, báilalo ahora. ¿No es lo que querías que convocaran elecciones? Ahí las tienes. Es que nos ha dicho. Pero el señor Feijóo se ha quejado de la convocatoria, porque yo no lo he leído, por eso pregunto. Bueno, señor, mira, una de las cosas que es que me gusta mucho seguirlo porque algunas veces me desconcierta, como el otro día cuando le preguntaron, ¿ya tiene usted alguna persona para el ministro de Economía? ¿Vale? ¿Ella tiene pensado algo? Y dijo él, bueno, en ello estoy. ¿Puede decir algún nombre o varios nombres? Dijo él, una persona que sepa mucho de economía. Chapó. Bueno, es que es gallego. Muy listo. Es que es muy gallego. Listo. Entiendo que vamos bien encazados. En este país no haces nada y llegas. Son ciclos, también hay que reconocerlo. Que ahora va a venir un ciclo de la derecha. Sí. Igual que está un ciclo de la izquierda, ahora viene un ciclo de la derecha y hay que admitirlo. Algunas personas vamos a sufrir, va a haber un retroceso de muchos de leyes, porque te voy a advertir una cosa. Aquí, ¿cómo se llama? Canga. Sí. Que yo todavía no me explico cómo va a poder sacar tantos diputados. Lo primero que dijo, la primera intervención que hizo cuando lo entrevistaron los periodistas fue la ley de memoria democrática, si puedo, la voy a echar atrás. Eso, y dijo, y por supuesto, el Estatuto de Autonomía, conmigo no, esto no va. Claro que no va a ir ahora. Pero, hombre, sé un poco más condescendiente, no me entres como un elefante. Igual que Feijóo, voy a quitar la ley de la eutanasia. Lo que ha conseguido este mes. Voy a quitar la ley de familia, voy a quitar... Mira, no derogues tanto y empieza por decir que alguna propuesta. ¿Qué es lo que propones? Que a lo mejor nos aclaramos. Pero bueno, viendo cómo van algunos otros líderes políticos, sin más lejos, aquí en Asturias, que no han hecho absolutamente nada y sacaron mayoría absoluta. Bueno, ¿cómo valoran? Flor no lo valora de ese modo. ¿Cómo valoran el 23J? ¿Cómo valoran la colocación o el señalamiento de elecciones para ese día? Bueno, ¿En qué momento? Bueno, yo tengo que decir, personalmente estoy agotada.
Es que llevo, no sé, llevamos 4 años y medio de campaña, es tremendo. Y luego a mí la impresión que me da el ambiente que yo percibo por las redes, amigos y yo qué sé, sí, es parecido a cuando Ayuso pilló a CES con las manos en la masa, pilló a Ciudadanos con las manos en la masa y convocó elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid. O también cuando Zapatero, después de sacar la tijera y cortar todo lo cortable, convocó, el partido le obligó a convocar y a no presentarse. Y es el ambiente, me parece que es que podíamos saltar o sea, ya, a mí que me pongan la urna y que me dejen en paz. Porque es que me aburre ya, me aburre. Sobre la campaña, Andrés, quiero decir, venimos de una campaña. Si solo tenemos campaña. Hablábamos alguna vez, te preguntaba si era efectiva la campaña. Sí, me acuerdo, me decía, sí, sobre la intención de voto, a ver por qué se votaba, por qué sí, por qué no. Sobre la campaña, no, yo creo que la campaña no sobra. Lo que pasa es que eso no es una campaña. Yo desde el punto de vista reflexivo. 4 años en campaña. Pero eso yo creo que no es campaña. Es que casi no hay límites, no hay límites. Esto es un yo soy mejor que tú eres mejor que yo, tú haces no sé qué, tú haces no sé cuánto, no hay ninguna reflexión, no hay gente, no se suele contribuir a nada, tú haces esto por ser de tal partido está mal. Que cambia. Y viceversa. No, es lo que llevamos 4 años así. La campaña va a ser exactamente igual. O sea, es que sinceramente creo que el problema está en la clase política en sí, que es un desastre en general. Porque no hay una contribución, no hay una reflexión, no hay un crecimiento. Vengo yo, pongo, quito, vengo, subo, bajo. Eso es política, eso es la política. La política española, sinceramente. Yo creo que en otros países se hace de una manera más constructiva. No te equivoques. Sí, la política occidental, porque... Los alemanes son más constructivos. Mucho más. Bueno, mira, no sé. Mi marido, que es alemán, ya dice que la idiotización de la sociedad alemana está al 100% ya. O sea, está completada. Bueno, proyecto completado. Estamos así. Pero que vamos, que eso, oye, al final lo que tienen pues los políticos es que manejan un dinero, pero vuelvo un poco a lo del narcisismo, sin querer insistir demasiado. Es que personas egocéntricas, vanidosas, con falta de autocrítica. Yo convoco las elecciones el día 23. Oye, ¿qué fecha para convocar las elecciones? No sé si hay... No puso el 18 de julio porque no lo pensó bien. Bueno, Feijóo ya las completó también, convocó unas en Galicia. No, estaban convocadas en febrero, vino el COVID y tuvo que... Es que no es lo mismo. Pero no es lo mismo. Lejos de mí defender a Feijóo, pero no es lo mismo. Estaban convocadas. 10.000 funcionarios, me parece que escuché por la radio hoy por la mañana, que se va a convocar correos para ayudar a esto. Esto, lo que tendría que hacer es... ¿Y en Madrid ya amenazan con huelga? ¿Sabes lo que tenía que hacer? Traducir esto en gasto, en dinero, en euros. Tú cuando vas a un hospital en Alemania te dice una estancia de un día aquí cuesta 500, 600, 1.000 euros. Sí. ¿Eso cuánto nos cuesta? Desde los membretes de los papeles de cada ministerio a todos los gastos que eso conlleva cada político. A ver si éramos más conscientes de que es una cosa muy importante, que no puede estar tan metida en la sociedad la política y que... Bueno, yo sinceramente, muchas personas cuando les preguntas por qué votas a uno, por qué votas al otro, no saben argumentarte por qué uno o por qué el otro, ¿no? Sino que lo que dicen es porque estos son así, es una cosa, sobre todo gente joven. Sobre todo dicen... Es terrible. Sí. Y me parece también importante tener algo que estamos un poco obviando. Y es que, a ver, no son dos partidos nada más, estamos polarizando el PSOE y el PP. Están más partidos, está Vox. Yo creo que perdón, te interrumpo un momento y te doy la palabra inmediatamente. Yo creo que hay algo más peligroso. No es peligroso confrontar PP y PSOE. Yo creo que lo peligroso es que se está confrontando utilizando un lenguaje que yo en casa solamente se lo vi utilizar a mis abuelos, que es que ahora se habla de las derechas y las izquierdas. Eso es lo verdaderamente peligroso en este momento en España. Es decir, yo nunca había oído lo de el bloque de las derechas o el bloque de las izquierdas, nada más que a mis abuelos en vez de Y era en plan de las derechas, las izquierdas. Y ahora se vuelve a hablar de las derechas y las izquierdas. Cuidado. Entonces, pero perdón que te interrumpa. No. A ver, se está diciendo PP y eso, pero hay más partidos. Por ejemplo, el PP no estaba acostumbrado, porque Vox es una escisión del PP, no estaba acostumbrado a tener a alguien a la derecha. PSOE sí. Pero hay un nuevo... Bueno, PSOE está acostumbrado a tener un bastón que cuando lo necesita lo cojo llamado Izquierda Unida. Aplaude con las orejas. Ya, después salió Podemos y... Que aplaude también con las orejas. Si no, ¿de dónde...? Pero ahora tenemos que... Si no, ¿de dónde una señora que vamos a ver aquí, que a mí me
causas tu porca, Es que la veo. tenemos que ver la opción de sumar. A ver si la vemos, porque ¿cuándo esta mujer la vio más gruesa? Vamos a ver, por no decir. ¿Cuál? Dinos cuál. Van. Es que estaba pensando en ella, Más pero no estaba gruesa. segura. ¿Cuándo la vio mayor? Que Porque tener ese cargo. gruesa, daba la impresión de que te estaba No, que grueso estoy yo, no ella. Ella también, me parece- ella está gruesa, sí. Bueno, ¿Qué pasa? Bueno, No. cada Lo uno que con su- faltaba. Yo lo estoy. Vamos a ver, Es cada un uno- dato objetivo vamos a ver. que nadie ha ¿Cuándo valorado. ¿Cuándo esta señora la vio mayor? Que de repente ser el Sí, cargo pero- que sí, ahora te contesto a eso. Sí. Pero una de las cosas que también debemos tener en cuenta en este proceso electoral que se ha iniciado es que va a haber una nueva fuerza, que es un conglomerado de todas, que es Sumar. No te pongas así, porque solamente hoy, por ejemplo, Podemos lanza a sus votantes que tienen, bueno, una pregunta que esconde mucho, porque Podemos no te hace la pregunta y dices tú, ay, mira lo que está. No, tienes que estudiar y llegar más allá, ¿eh? Pero está Compromís, están los regionalistas, está Verde Equo, está una serie de partidos que van con una mujer que ha sabido dialogar con los sindicatos, que ha sabido dialogar con la patronal, una mujer que ha sabido llegar a consensos, y bueno, eso, a ver, el PSOE la necesita para gobernar, no para sobrevivir. Una mujer que se manifiesta contra sí misma. La primera ministra de Trabajo que sale manifestándose el Día del Trabajo. Pero Juan, contra esa es la su nueva ministerio. política. Esa es una nueva política y el PSOE es el partido que mejor hace eso. Porque el PSOE, a pesar de estar en el gobierno, macho. se hace oposición a Macho. sí mismo cuando tiene que hablar a todos los niveles. Lo que te digo- Eso es una característica de la nueva, lo voy a llamar la nueva política. Es los políticos gobernantes actuando como oposición cuando pasa algo que ellos son responsables de gestión de ese algo. Sí, sí. Entonces lo hace ella y lo hacen todos. Ajá. Ese bloque se ha polarizado España, más que nunca ahora de cara a estas elecciones. Eso que hablaba yo, que decía antes, o al menos es una apreciación personal. El bloque de las derechas, el bloque de las izquierdas. Tengo que reconocer que cada vez que oía hablar de esto, el bloque de las derechas, el bloque de las izquierdas, inmediatamente venía el 34, el 36, el todo. Que viene el coco. Yo creo que sí ha pasado, que se ha polarizado más, sí. Pero a raíz también de la crisis económica, del coronavirus, todo lo que se ha removido ahí, hay una diferencia abismal entre, si tú hablas con un político o hablas con un empresario, Sí. están los dos a años luz. A años luz. O sea, es una cosa, vamos, economía y política están separados completamente, pero una distancia abismal. Es decir, que piensas, esto va a ser imposible que conjuguen alguna vez, que sean capaces de entender que la política va a generar dinero para unas empresas, que las empresas al mismo tiempo están dando trabajo y va a generar al mismo tiempo. Es muy complicado. Yo creo que sí se ha polarizado cada vez más. Y fíjate, bastante poco, porque realmente la vida se ha puesto bastante más cruda los últimos 2 años, a raíz del COVID, ¿no? Un 30% ha subido la cesta de la compra del año pasado para acá. Sí. La inflación, la guerra de Ucrania, la clase política, yo sinceramente, parece desastrosa en general. Todo eso al final afecta a los bolsillos de los españoles. Cuando se van de vacaciones ahora, cuando nos vamos de Los que vacaciones pueden ahora, irse. los que pueden irse, Sí. pues ya están contratando, que si contratan paquetes cerrados y tal, para no gastarse un duro más. Tal. Todo eso está afectando mucho a los bolsillos de los españoles. Pero los españoles, como te digo, somos poco reflexivos en general, ¿no? Pues no nos damos cuenta que eso tiene que ver con la política y con la Pero economía. no puedes negar que ha habido una serie de avances sociales muy grandes. Desde los años 50 aquí, este sí, gobierno sí. ha subido el salario mínimo interprofesional, que estaba estancado. Las pensiones han subido, con el PP subían 5 Voy a- euros. voy a Han hablarlo. subido 200, 200 y pico. Sí. Cada una Sí. persona que tú Voy a tienes en hablarlo. casa de eso, También es verdad que parte de esas subidas las asume el empresario. ¿no? Bueno, El empresario al final está sumando cosas. Y luego también, pero no restemos perdona. valor a todos los avances sociales que se han claro, conseguido, sí, ¿entiendes? Sí, Espero que valores todo eso no sea un sociales- retroceso. Sociales Dentro del nuevo ciclo. que mezclado con una capacidad reflexiva poca, sobre todo en gente más joven, no digo que todos sean así, ni mucho menos, pero aquí es como que hay ya lo vimos el otro día en un periódico, ¿no? Que decía, hay problemas graves para encontrar en hostelería a personas que trabajan en hostelería, de forma que Claro, están porque se les anulando paga. reservas. No, por eso y por lo que ¿Viste el mencionamos... anuncio que aparecía hoy? Perdona, Juan Di Flor, ¿Viste el por lo que comentábamos el otro día de que así me siento y así soy. Es decir, quiero no trabajar, pero sí cobrar un sueldo X. Y eso pasa mucho, ¿eh? No es una cuestión de que no me paguen lo suficiente, ¿no? Lo que no quiero es estar 8 horas con una bandeja en la mano
como un estudiante que hace en Alemania. Si me apunto a tal lista me van a dar X sin igual hacer nada. Igual sí, también. Entonces, ¿qué pasa al final? Que el valor, los valores, cogemos la crisis de los perdona, no valores. es la juventud, es todas las general, edades. general, Esto permea todas las edades. En general. Y porque si no... eso es porque no se reflexiona, no se te ayuda a pensar en casa, no hubo una valoración correcta, pero por otro lado porque no se premia el esfuerzo en absoluto. Yo no digo que tengan que trabajar tanto como nosotros, que trabajamos 25 horas al día. Es que se penaliza. Se penaliza, eso. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que yo, pues joven, pues nada, la verdad es que hay muchas veces que me quedo en mi casa, tengo dinero para un coche, para un móvil, para el gimnasio y para salir de copas el fin de semana. Y ya está, no tengo más. No tengo más. ¿Por qué? Porque tampoco tengo un futuro que Pero me es que por el mero pues hecho de también puede cumplir ser, 18 años me van a dar X cientos y luego me voy a pedir Yo nunca jóvenes de voy a 30 años, señores y señores. Señores y Bueno, señoras, estamos... yo con 30 años tenía 3 hijos. Claro. Y me voy a ir de Interrail, que me lo paga el gobierno, pero no es el gobierno. Te lo pagan los que trabajan de verdad, que cada vez son menos. Y entonces la deuda Interrail está hace muchos disparada. años que ¿Qué está, es la deuda? La deuda son impuestos futuros. Entonces, ¿qué incentivo tienen los jóvenes para ponerse a trabajar? Si con la nueva ley esta de las pensiones van a trabajar, no les va a quedar nada. Pues no tienen ningún incentivo. Y por el otro lado te están diciendo, apúntate al paro, apúntate a tal, y yo te voy a dar un piso, te voy a dar un sueldo. ¿Qué incentivos hay? Es que esa preocupación en los Pues jóvenes... os voy a decir, y ya acabo, el incentivo es largarse, porque yo tengo 3 jóvenes adultos en casa, una se ha ido hoy, otro se va a ir a Estados Unidos y el otro en cuanto acabe se va. Es decir, que los hemos formado para los demás. Para los demás, lo hemos pagado para los demás. Y Pero sin eso embargo... no es culpa del gobierno, nena. Claro que sí, son incentivos del gobierno. ¿Quién da las subvenciones? ¿Quién da las subvenciones? No chilles, no alces la voz. Si se está privatizando continuamente... ¿Privatizando qué? Todo. La medicina, mira, una de la medicina... a mí dame cosas concretas. Mira, en la clínica Quirón, es una clínica privada que Barbón aplaudió con las orejas para que se abriera en Gijón. Eso va en detrimento de la sanidad pública. Bueno, si el otro día salió la noticia que una chica... Está sufriendo un desgaste tremendo. La sanidad... ¿Quién decide los sueldos de los médicos en la sanidad pública? Están mal pagados. ¿Quién decide los sueldos? Mal pagados. ¿Quién decide esos sueldos? Yo no, desde luego. El gobierno. Chicas, te lo digo yo, el gobierno. Todo negativo. El gobierno decide los sueldos. ¿Qué hacen los positivo, médicos? ¿Qué hacen los médicos? Muchísimo. Irse. El otro día salió noticia de una chica Mir que ganaba más en OnlyFans que de médico. ¿Quién decide esos sueldos? El gobierno. Ya. Eso es así, yo lo siento. No lo decide la clínica Quirón, donde trabajas y te contratan. Y si el cliente paga... No, estamos fomentando la propiedad privada, o sea, estamos fomentando este tipo de clínicas privadas, todo eso, donde se pagan, no sé, donde los trabajadores trabajan. Yo tengo una clínica privada. Yo no estoy centrando por ti, yo lo que estoy viendo, ¿entiendes? Contratando a terapeutas allí que están trabajando. En esa clínica privada damos un tratamiento, un tipo de tratamiento, no es publicidad, No, Juan. adelante. Yo no estoy en el programa hablando de tu clínica privada, ¿eh? No, la primera vez que lo menciono. No, que me estás diciendo, yo como soy... Repasa el vídeo. Bueno, puedes. En mi clínica hacemos una cosa que yo aprendí precisamente en Alemania, que no se hace en España en general. ¿Estás enamorada de Alemania? Mucho, sí. Es un país Madre. donde por suerte me dieron una formación que por desgracia no tuve aquí. Entonces de eso vivo y no nos va mal con eso. Vamos a continuar. ¿Qué pasa? Que si pides un tratamiento como los que hacemos nosotros en nuestra clínica, en España lo vas a tener en pocos sitios. Y no me estoy viniendo a la clínica. ¿Qué pasa? Que al final, si la seguridad social está desbordada, la gente va a la clínica privada. Lógicamente, que se formen centros en la clínica pública, en la seguridad social, especializados y tal. Ni siquiera existen leyes que regulen a veces la formación, por ejemplo, de la psicoterapia y que haya unas psicoterapias de calidad, criticando incluso a la psicología de la calle que hay en España, que con razón, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que si yo tengo un problema serio de trastorno de personalidad, con alcoholismo, con drogas, con tal cual, o encuentras una ley como la nuestra, o lo tengo complicado para tratarme. Yo te lo digo, porque tengo un compañero alcohólico que se recuperó hace 4 años y estuvo en Gijón. No en una clínica privada ni nada, las hay. Que tienes que estuvo 2 meses esperar y no tenía y que tuvo que estar en una residencia y tuvo que ayudarle. Bueno, pero vamos a ver. El problema de los suicidios que tenemos, el problema del control del impulso, el problema que tenemos tal, es un problema general estructural de la personalidad. Porque no hay suficientes psicoterapia ¿Y quién decide los medios? ¿Quién reparte los medios?
No, yo te lo vuelvo a repetir, que yo No, no... es que cuando no nos es que gusta si no la hay respuesta, dinero, no si lo no se damos. pagan... ¿Quién si no- reparte los no haces la medios? voz, nena. ¿Quién reparte los medios? Pero es que no es algo que te escucho, que no estoy sorda. Lo que hay que hacer es, si se quieren recortar ¿cómo se llama? Cuando se paga, cuando tienes impuestos. Es que los impuestos van para eso, para la sanidad pública, para la educación Pero pública, de hecho, para este todo eso. gobierno Si ha no recortado. tenemos eso, perdona, si no perdona. tenemos eso, La mal gestión- lo vamos a llevar. Yo creo- Si y- no se deja, si por ejemplo en la sanidad, los hospitales no se opera por la tarde, no se pone. Entonces, si los centros de salud están colapsados, la atención primaria está colapsada, tú no le puedes llamar por teléfono, tienes que ir allá. No se puede permitir que una médica tenga 30, 40 pacientes, porque es Evidentemente, imposible, claro que no. imposible Claro, que pero sepa ¿quién- atender que a una... ¿Más médicos? ¿Y quién, Entonces, no hay por la tarde- quién decide cuántos médicos hay? Que te estoy diciendo que yo no, nena. No, sí. Entonces, No, bueno. yo no digo, ¿decide usted cuántos médicos? Le pregunto, ¿quién? Pues todos lo sabemos, el gobierno. ¿Qué ha hecho este gobierno? Nada. A punto de Nada. caducar. No, peor que nada. Ha bajado Ah, la tiene partida de razón. sanidad. Sí, tiene Ha razón, bajado la tiene partida de razón. sanidad. Entonces, razón. claro. Bueno, llegamos casi al final. Como resumen, empiezo por Flor, que fue por donde comencé. ¿Qué espera de este 23J? ¿Mucho, poco o nada? Hombre, a mí me gustaría mucho. Mucho. Sí, me Correcto. gustaría que no hubiera un cambio de ciclo, pero también sé que eso es algo muy difícil. Y espero que los que vengan no deroguen todo lo bueno que ha dejado este gobierno. Bueno, Andrés, ¿qué espera de este 23J? Pues, ¿qué espero? Siendo realista, que no pesimista, no mucho, sinceramente. Repito la pregunta, Flor. ¿Mucho, poco o nada? Pues un medio. Un medio. A ver qué pasa. Y finalizo con Ana. Dejémosla actuar. Dejemos. Ana, ¿qué espera de este 23J? ¿Mucho, poco o nada? Un día de playa. Un día de playa. Que haga bueno. Después Yo de para la votar playa. o de- Me da igual, o sea, quiero decir, hay muchas horas, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo, Con efectivamente. que no llueva me vale. Con que no llueva me vale. Bueno, pues llegamos casi al final. Me despido de los invitados en el orden contrario al que los presenté. Ana, muchísimas gracias. A ti, gracias. Andrés, gracias por A estar ti, con Juan, nosotros buenas esta noche. Flor, muchísimas gracias por estar Gracias. con nosotros esta noche. Como gracias, también le estamos a ustedes. Así, de aquella manera, ya llegamos al jueves, con lo cual no volvemos hasta el martes. Ahí es nada. El martes a las 10, ahí estaremos, como un clavo, puntuales. Puntualidad británica, en este caso. Por cierto, que me dijo antes Ana, igual hay un personaje más odiado en España que Napoleón. A mí me encanta Napoleón. Sí. Bueno, pero tú no eres la media. Reconozco que a mí me encanta Napoleón. Tengo hasta una figurita de... ¿Eh? Sí, me encanta. Sí. Sí, pero yo creo que cualquier viaje turístico que hagas por España vas a visitar cualquier cosa. Y esto lo destrozaron las tropas de Napoleón. Ya Sí, es que está muy sí. presente. Y- ¿no? y Pero se- al nivel de destrucción. Aquí vas donde la catedral. Y se robaron varias cosas y todo Varias. eso. Sí, es verdad. El nivel de destrucción y en la catapulta hacia atrás que Ana, nos pero aquí propuso. vas a la corra del obispo y sí. donde está el balcón, donde aquí se expulsó a los... Sí, a donde se las declaró tropas la de guerra. Cuando voy a la Napoleón, catedral todo pienso eso. en el intento del golpe de Estado del 34, Ay, cómo no, quedó. no. Bueno, que eso sí que nos llevaría a 273 programas. Volvemos el martes a las 10. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.